Hay una diferencia brutal entre saber algo y saberlo enseñar. Todos hemos tenido ese profesor que es experto en su campo, pero que a la hora de explicar no le entendemos nada porque parece que estuviera hablando en código. Brillante en su disciplina, pero muy perdido para que otros lo puedan entender. Y también hemos tenido quizás a ese profesor que no es de pronto muy experto, pero que hace que nos enamoremos de su materia. Entonces, ¿en qué radica la diferencia? Bueno, imaginemos una situación, estamos en el aula de clase y de pronto llega el profesor. No nos mira, no nos dice nada, saca su marcador y empieza a escribir en el tablero. Sin voltearnos a mirar y sin decir una sola palabra, lo llena completamente de fórmulas, de diagramas, de información. Este es el famoso llena tablero. O de pronto les ha tocado el expoprofe. Es ese profesor que asigna desde el primer día exposiciones todo el semestre y quienes terminan dando la clase son los estudiantes. ¿O qué me dicen del cuentero? Ese profe que desde un inicio viene contando historias y contando de su vida y al final no aprendimos absolutamente nada del contenido. O el famoso cuchilla, ese que reprueba a más de la mitad del salón. Y finalmente está el sabio intraducible. Es esa persona que tiene una sapiencia extensísima, pero que al dar su saber a otros es difícil de comprenderlo porque parece que viniera de otro planeta y que estuviera hablando en una lengua completamente distinta. Bueno, hoy vamos a derribar unos mitos acerca de si es suficiente con saber para enseñar. Bien, y para eso tenemos con nosotros el día de hoy al doctor Giovanni García Castro. Él es decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de Pereira. Es médico, magíster en educación y PhD en didáctica. Es investigador MinCiencias, director del grupo de investigación GIRUS UTP. Es editor jefe de la revista médica de Risaralda, miembro de la Junta Directiva ASCOFAME y miembro del Consejo General de Educación Médica CGEM Colombia. Desde su rol como decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, ha sido testigo directo de cómo los profesionales más brillantes a veces luchan por transmitir sus conocimientos a las nuevas generaciones. Doctor Giovanni, bienvenido al podcast de Teacher Mirror. Cuéntenos un poco sobre usted y qué lo motivó a reflexionar acerca de este tema. Bueno, muchísimas gracias, profesor Sandro. Muchísimas gracias por invitarme a este podcast. Para mí es, un honor estar aquí, poder dirigirme a las personas que siguen el canal. Y pues creo que lo que me ha traído hasta acá y lo que me ha motivado a pensar y a formarme en los temas de educación y didáctica, pues es precisamente lo que usted decía en la introducción. Es lo que se refiere a cómo nosotros podemos convertirnos en unos muy buenos profesores y tener una formación para ello. Es decir, así como nosotros formamos en esta universidad, por ejemplo, profesiones como la medicina, como la veterinaria, como la ingeniería, como las artes, como las administraciones, nosotros debemos ser conscientes que para ser profesores debemos formarnos como tal. Debemos tener bases en educación, en formación, en pedagogía, en didáctica, ya que la profesión docente pues es también eso, hace parte, pues la extensión de una ciencia muy grande, muy profunda, que es la ciencia educativa. Entonces, digamos que esa es la gran motivación y es poder aportar no solamente desde nuestra tradición y nuestra experiencia docente, sino también de aportarlo con fundamento científico. Ok, allí nos has dado un esbozo bien interesante que nos va a llevar justamente a la primera pregunta que le tenemos hoy. Así que vamos al grano. Por un lado tenemos, como dice el doctor, profesionales exitosísimos, profesionales en distintas disciplinas. Tenemos ingenieros, tenemos médicos,
tenemos matemáticos, tenemos doctores, ¿cierto? Llegan al aula con muchos años de experiencia y poca práctica en la docencia, ¿sí? Por el otro, tenemos también la propuesta de que necesitan formación específica en pedagogía y en didáctica para enseñar efectivamente. Así que la pregunta con la que vamos a iniciar es si usted cree que existe realmente esta dicotomía entre saber disciplinar y didáctica, o es un falso dilema. ¿Por qué lo digo? Porque muchos de los profesionales que llegan a las universidades creen que esto no es necesario, que es un mito, que con el saber es más que suficiente para tener la categoría o el privilegio de enseñar a otros. Por ejemplo, un cirujano experto automáticamente puede enseñar cirugía o necesita algo más. Bueno, no, esa sí es una tremenda reflexión. Yo pienso que hemos pasado por diferentes etapas de esa reflexión. Digamos que la educación tradicional o la formación profesional tradicional ha contemplado que necesitamos unos saberes disciplinares muy fuertes. Así que las universidades se pelean por esos profesores expertos en su campo. Entonces, ¿quién no quiere tener un profesor profesional en su área, con maestría, con doctorado y con investigaciones en su campo? Pues todo el mundo se pelea por ese profesor. Pero cuando miramos entonces las habilidades que tiene, nos tenemos que preguntar algo. Para ser buen profesor, uno puede serlo, o sea, uno tiene que tener talento. Eso es una pregunta interesante, porque en algunos campos disciplinares, por ejemplo, en la música, no sé si todo el que se inscribe para ser músico termina siendo buen músico, o se tiene que tener talento, un oído, eh, entender las armonías y demás. En el tema de los profesores, muchos tienen talento, o sea, tienen un talento para comunicarse, tienen un talento para enseñarle a otro o para traducirle el conocimiento y enseñárselo a otro, pero también hay otros, como lo decías al principio, que tienen muchísimo conocimiento, pero que no tienen ese talento. A veces uno puede decir, en el mundo hay personas con talento para cosas y no necesariamente van a la universidad. Por ejemplo, una persona que sabe cultivar o una persona que sabe construir una casa, a veces no tuvo que hacer una ingeniería o a veces no tuvo que ir a hacerse arquitecto, pero sabe construir una casa. De todos modos, pienso yo que la formación formal, es decir, la que se hace en esta universidad o en las universidades, que llevan a la consecución de habilidades y competencias específicas, nosotros como profesores deberíamos pasar por esa formación, por muchas cosas. No es suficiente saber mucho, no es suficiente tener mucho talento para enseñar. Nosotros los profesores debemos conocer o tener bases fundamentales en didáctica, en pedagogía y en formación. Nosotros tenemos que entender cómo se lleva a cabo el proceso de enseñarle a otro, cómo el otro es capaz de aprender de mí o cómo nosotros hacemos planes para que eso ocurra en lo que llamamos un currículo. Entonces, esas cosas, si bien podrían nacer intuitivamente, la manera en que nosotros las construimos hace la diferencia. Entonces pienso que sí, los profesores, todos nosotros, los que habitamos la universidad y los que habitamos los pregrados y posgrados, deberíamos tener por lo menos bases. Soy consciente de que no todos los profesores de todas las áreas van a hacer una maestría en educación, pero sí muchos de nosotros podríamos tener cursos, fundamentos, talleres, diplomados, o al menos acercarnos, o al menos tratar de reflexionar sobre nuestro rol como profesores. Entonces, definitivamente la respuesta es sí, nosotros como profesores necesitamos avanzar en estos conocimientos para podernos desempeñarnos como tal. Y pues yo le cuento una experiencia personal. Yo aprendí inglés desde muy pequeñito y yo caí por una casualidad a un colegio a enseñar inglés. Se me dio la oportunidad. La persona que me contrató simplemente o fue suficiente para esa persona con que yo supiera inglés, ¿sí? Además que pasa mucho en Colombia, que muchas veces con que la persona solamente sepa inglés o que sea de un país de habla inglesa, inmediatamente los contratan para ser profesores. Y las experiencias no siempre han sido las mejores, ¿sí?
A mí me ocurrió y yo empecé a enseñar en colegios, en institutos, y ya llevaba un tiempo y llegó un punto en que yo dije, esto es lo que quiero hacer como profesión. Y me inscribí a la universidad a hacer una licenciatura en enseñanza del inglés. Desde el primer semestre, decano, desde el primer semestre, yo me di cuenta de que eso era fundamental. Mi primera reflexión fue, qué pesar de esos estudiantes que yo tuve. Sí. Dios mío, ¿yo cómo les hice eso? O sea, la forma de explicarles definitivamente no era lo adecuado. Empecé a aprender de una cantidad de cosas, de las tradiciones pedagógicas, de los fundamentos, sobre la didáctica, y eso definitivamente siento yo que sí hace, digamos, un profesor más integral. Definitivamente el saber disciplinar, fundamental, porque está la otra contraparte. Yo formo profes de inglés y nos ha pasado que de pronto tienen muy buen dominio de aula, de pronto tienen una buena sinergia con los estudiantes, pero pasa uno penas ajenas a veces porque les enseñan cosas que uno dice, eso está lleno de errores de pronunciación, de gramática, y uno dice, no, definitivamente debe haber un balance. Así es. Y hablando de esa palabra didáctica, decano, pues porque en la presentación usted es un experto en didáctica, eso es una palabra que causa con mucha resistencia para algunos profesionales, incluso lo pueden considerar como un florero pedagógico, ¿cierto? Como un accesorio. De hecho, hay muchas discusiones al respecto. Entonces vamos con esta pregunta. ¿Usted cómo le explicaría a un médico, a un ingeniero, a un abogado que nos puede estar viendo en este momento y de pronto le interesa concursar en el magisterio o de pronto le interesa un concurso en una universidad, qué es realmente la didáctica y por qué debería importarle? ¿Qué transformación ha visto usted en profesores que se han formado en esta área? Bueno, yo pienso que ahí tenemos que hacer una diferenciación que de pronto es algo que las personas a veces confunden. Digamos que estamos aquí en un proceso, en una institución de educación superior. Entonces ahí empezamos con el concepto educación, ¿cierto? Digamos que en las ciencias de la educación hay unos conceptos que nosotros deberíamos tener muy en cuenta. El primero es la formación, ¿cierto? Recuerden que la formación se refiere como haciendo una alusión a cómo nosotros tomamos algo que no tiene forma o que tiene una forma determinada y la convertimos en otra cosa que tiene una forma que queremos. Digamos que en el término de la educación, en lo formativo, se refiere a cómo convertimos nosotros a una persona que está con unos atributos y unas condiciones en un profesional. Ese proceso formativo, digamos que es el enfoque de lo pedagógico. Entonces, cuando nosotros hablamos de pedagogía, hablamos de esa ciencia de la formación, de cómo nosotros o a quién queremos tener como un profesional, unos atributos de que sea un profesional empático, que sea un profesional ético, que sea un profesional con mucho conocimiento, pero que lo sepa aplicar y demás. Eso es la ciencia de la pedagogía y nosotros podríamos decir que esa es una gran área del conocimiento de la formación en la educación. Ahora, lo didáctico se refiere a la manera en que nosotros entendemos un proceso complejo, dos procesos complejos, uno es la enseñanza y el otro es el aprendizaje. Entre esos dos hay una brecha, un gap grande, y es, ¿qué es lo que quiere enseñar el profesor? Lo que quiere, lo que puede, lo que debe, lo que le piden enseñar. Pero también por el otro lado está lo que aprende el estudiante, lo que quiere aprender, cómo lo aprende, de quién lo aprende y qué es lo que aprende. Entonces, entre esos dos grandes mundos de la enseñanza y el aprendizaje hay un espacio. Y en ese espacio está la didáctica. Digamos que la didáctica se ocupa de entender el proceso de enseñar y aprender. Y en la mitad también hay un tema importante y es el currículo. El currículo está entre lo que se enseña y lo que se aprende. Y es un constructo que hacemos todos los que trabajamos en educación, y es que construimos el currículo. Elegimos qué cosas van y qué cosas no van. O qué cosas van pero no son manifiestas, como el currículo oculto. Entonces, el tema enseñanza, aprendizaje, currículo, relación entre el conocimiento, el estudiante y el profesor, es lo que se ocupa, de lo que se ocupa la didáctica. Así que a veces se reduce a estrategias didácticas. Entonces te dice, estrategias didácticas debe ser que yo llevo marcadores, llevo un videobeam o que los pongo a hacer un taller. Bueno, va un poco más allá. Cómo nosotros aprendemos, cómo aprendemos o cómo aprende el otro y cómo yo le enseño.
eso tiene muchas cosas, muchos elementos, tiene muchos detalles, cosas como por ejemplo que el profesor entienda su disciplina. A veces usted dice, si usted es experto en su disciplina, es un abogado prestigioso, pero usted entiende su disciplina, es decir, usted entiende la lógica de esa disciplina, usted entiende la lógica de cómo se construye el conocimiento en esa disciplina. Alguien diría, sí, porque yo voy a congresos, saco artículos, busco cosas en internet, pero definitivamente, por ejemplo, entender la construcción de la ciencia desde el punto de vista científico y cómo yo tomo eso como profesor y lo traduzco para que el otro lo entienda, pues ahí está, ese es el foco de la didáctica. Entonces ahí estamos trabajando con esto porque cuando los profes entienden esto dicen, wow, o sea que no es solo que yo me pare y dé la clase, sino que tengo que entender el otro, sus condiciones, los elementos, los recursos. Así que digamos que tiene muchos elementos la didáctica que podríamos hablar, obviamente, no me quiero extender más con ello, pero creo que para mí es un campo apasionante, sobre todo pues, en lo que hacemos aquí todos los días en la Facultad de Salud, porque es entender cómo se enseña la medicina, cómo se aprenden conceptos médicos o cómo se enseña las ciencias del deporte. Dice, eso tiene que ser diferente. ¿Cómo se enseñan las ciencias del deporte? ¿Y cómo se enseñan las ciencias de la veterinaria? Dice, no, o sea, eso no debe ser lo mismo. Los veterinarios tendrán que estar expuestos a casos. Los deportistas o los de las ciencias del deporte tendrán que estar expuestos a deportistas o a personas haciendo actividad física. Entonces no es lo mismo. Por lo tanto, las didácticas podríamos decir que hay una general y unas didácticas específicas para cada área. Según lo que nos ha compartido, decano, los profesores debemos ser buenos traductores. Debemos saber traducir la complejidad de nuestra disciplina a la realidad, a la forma de comunicación, al estilo de los estudiantes. De ahí entonces la analogía o la imagen que presentaba al inicio, ¿cierto? Que hay profesores que parecen de otro planeta, ¿cierto? Porque no se les entiende absolutamente nada. Y a veces a ellos les gusta incluso eso, ¿no? Que entre menos me entiendan, como que se sienten como con mayor ego, y definitivamente eso es contraproducente para los estudiantes, ¿cierto? Si finalmente nuestra misión es acercar a las personas al conocimiento, pues tenemos que ser esos buenos traductores, ¿no? Así es. Bueno, decano, llegamos a una sección en The Teacher's Mirror Podcast que se llama Al Tablero. Vivimos en un mundo globalizado, ¿sí? Donde el conocimiento se produce mayoritariamente en inglés, donde nuestros estudiantes necesitan acceder a información internacional, donde las mejores oportunidades laborales requieren manejo de otras lenguas. La pregunta de hoy es controversial para el tablero. Además del saber disciplinar y la didáctica, ¿los profesores deberíamos ser bilingües? Doctor Giovanni, desde su experiencia en ciencias de la salud, donde la literatura más actualizada, entiendo, está en inglés o probablemente en otra lengua, ¿es el bilingüismo una competencia indispensable para el docente del siglo XXI o es otro accesorio? Bueno, para mí definitivamente es una competencia fundamental. No solamente el hecho de poder comunicarse en una lengua, en este caso sí, efectivamente las ciencias de la salud, la mayoría de la información científica y las ciencias de la educación también están en inglés. No tanto porque se produzca en Estados Unidos o en Inglaterra donde hablan inglés nativo, sino porque los demás países, o la Unión Europea, los países latinoamericanos, producimos información en inglés. Ello porque la mayoría de esta información circula en ese idioma. Y pues si nosotros sacamos artículos o publicamos nuestros avances científicos en español, pues tenemos un alcance mucho más limitado. Si lo escribimos en inglés, pues nos va a leer todo el mundo. Así que para nosotros es fundamental el bilingüismo. Pero no solamente eso, sino que nosotros estamos haciendo una apuesta, que creo que es una apuesta por convicción, de poder internacionalizar el currículo. O sea, además del bilingüismo, es un tema de interculturalidad, de podernos relacionar con el mundo. Y alguien dirá, bueno,
Los avances científicos de la Universidad Tecnológica de Pereira deberían beneficiar a las comunidades locales o cercanas, y así es. Pero si nosotros nos quedamos con ese mundo que es nuestra zona, nuestra región, incluso ni siquiera el país, y no salimos y miramos otras cosas y no traemos otros avances y no nos podemos comunicar con otros científicos que se comunican en inglés, pues tenemos una dificultad. Y no podemos hacer el impacto que queremos en nuestras comunidades. Yo pienso que es fundamental esa competencia del bilingüismo, esa competencia sobre todo el dominio del inglés, pero no solamente el inglés técnico, que ya en algún momento lo habíamos hablado, no el inglés técnico, porque también es importante leer literatura, tener literatura científica, sino podernos comunicar en una actividad académica, poder hablar con pares, poder trabajar en redes, poder dar nosotros una clase que la vea otros estudiantes de otros países y poderlo hacer en inglés. Y al revés, que esos estudiantes o esos profesores de otro país nos den una clase en inglés y que nuestros estudiantes la entiendan muy bien y que puedan levantar la mano y preguntar. A veces pensamos que este tema del inglés para nuestros estudiantes de pregrado y posgrado es solamente cumplir un requisito para graduarse. Definitivamente es fundamental, es una apuesta muy importante. Hoy en un mundo globalizado, creo que no podríamos pensar en ese proceso de internacionalización sin ser bilingües o tener al menos bases para podernos comunicar de manera científica, pero también de manera cotidiana. Claro que sí, completamente de acuerdo. Le hago la pregunta porque originalmente The Teacher's Mirror, pues es un podcast pensado como para profes en el área de la educación bilingüe y el bilingüismo. Sin embargo, pues también queremos nosotros conocer muchas otras voces y es por eso que tenemos que tocar ese tema de la importancia también del bilingüismo, que definitivamente, al igual que la didáctica, pues eso es un must have, no un nice to have, dentro de nuestro quehacer profesional. Vamos entonces con otra pregunta y ahora le quiero preguntar en su rol como decano, en su posición como decano. Seguramente hay muchos profesores en la facultad que son investigadores, que son médicos, que son profesionales de diferentes áreas, son reconocidos. ¿Cuál ha sido su experiencia impulsando la formación docente en esos profesionales que ya son expertos en sus áreas? Y de pronto se ha encontrado algunas resistencias y qué estrategias han funcionado para convencerlos de que la didáctica no es opcional. Bueno, nuestra facultad de salud es una facultad, tendría que decir a un contexto, somos una facultad cercana a los 50 años, tenemos una trayectoria, tenemos unos profesores base, como usted dice, muy expertos, reconocidos, investigadores, científicos, y creo que hemos tenido que llegar a una mezcla o a un proceso de, ¿cómo lo puedo decir?, ensamble entre la experiencia de nuestros profesores mayores y lo que se viene con nuestros profesores jóvenes que vienen ya con unas competencias diferentes. Tenemos unos profesores muy experimentados y otros profesores jóvenes que vienen con mucha energía. Hemos tratado entonces de poder... La renovación curricular, por ejemplo, ha sido una excusa interesante. Recuerden que nuestra universidad está haciendo un tránsito entre la formación disciplinar netamente, digamos, específica en el campo, disciplinar, valga la redundancia, y una formación integral a un ciudadano democrático, empático, comunicativo, líder, intercultural. Y entonces hemos tenido que coger nuestros currículos, tomar esos currículos y transformarlos en currículos más modernos. Ahí, entonces, hemos tenido una serie de encuentros con todos nuestros profes, jóvenes y no tanto, y hemos podido llegar a ciertas conclusiones después de una reflexión profunda. Esa reflexión generalmente pasa por este hecho de tenemos que movernos, tenemos que convertirnos en profesores con conocimientos o fundamentos en educación. Hoy en día nuestra facultad ha avanzado, ya tenemos 3 cursos, 3 módulos de 40 horas, estamos arrancando el tercero, que hacen parte de un diplomado en educación para las ciencias de la salud. 3 cursos, uno de fundamentación, otro de enseñanza y aprendizaje y otro de evaluación. Al principio pensamos
que íbamos a tener que hacer mucha difusión y llamar los profes, pero les cuento que ha habido una respuesta muy interesante porque en el primer módulo, en 2 horas se llenaron los cupos. Wow. Y hoy tenemos más de 40 profes en formación, vamos en el segundo módulo. Unos han hecho solo el primer curso, otros hicieron el segundo y otros van a hacer los 3 para sacar un diplomado. Pero adicionalmente, nosotros desde la Facultad de Salud hemos propuesto una maestría que ya está radicada en el Ministerio de Educación, se llama Maestría en Educación para las Ciencias de la Salud. ¿Por qué lo hicimos así? Porque queremos formar profesores con maestría, investigadores de aula, investigadores de su quehacer, que puedan reflexionar sobre esas prácticas de enseñanza-aprendizaje. Y esta maestría está pensada para los profesionales de la salud que son docentes. Hoy nuestra facultad tiene más de 300 profesores, entre profesores de planta, transitorios y catedráticos. Pero apenas somos unos 10 con algún tipo de formación superior, más de maestría en educación. O sea, somos una gran facultad, pero apenas tenemos unos 10. Y eso que 10, lo estoy contando en la mano, 10 profes que tienen esa formación. Hoy queremos extendernos a más profes que puedan estar mejor calificados y que seamos una facultad que gestiona su formación, que gestiona su enseñanza y su aprendizaje de una manera no solamente más sistemática y más metodológicamente validada, sino además que esos avances investigativos en el aula se conviertan en estrategias reales, podamos cambiar las prácticas de aula. Y cuando digo aula, me estoy refiriendo a los hospitales, a los centros veterinarios, a los escenarios deportivos, que es donde se forma nuestra gente, a las ambulancias en el caso de prehospitalaria. Entonces son aulas vivas, aulas interactivas, y necesitamos desarrollar una serie de actividades y una serie de metodologías que puedan llegarle a sus estudiantes. Si nosotros como profes mejoramos, seguramente la educación y la formación de nuestros estudiantes será mejor, nuestros profesionales serán mejores y nuestro impacto en la sociedad será muchísimo más grande de lo que ahora es. Entonces le estamos apostando a una cosa ambiciosa, pero creo que va a dar muy buenos frutos. No somos los primeros en Colombia, somos los séptimos, octavos en Colombia en tener una maestría en educación para las ciencias de la salud, pero desde acá, desde el eje cafetero, creo que sí somos pioneros. Entonces vamos avanzando en eso y seguramente vamos a necesitar de la experiencia de otros. La Facultad de Ciencias de la Educación de nuestra universidad está muy ligada a este proyecto. Seguramente vamos a tener una relación directa con bilingüismo, con las licenciaturas, con otros campos del conocimiento que van a nutrir seguramente ese corpus que queremos hacer con esta maestría. Entonces, bueno, ahí vamos haciendo unos avances. Son muchas cosas, el tiempo es corto, pero bueno, con eso creo que podemos redondear como ese análisis de esa última pregunta. Bien, justamente dentro de todo eso que estamos hablando de la formación y de la importancia, pues entiendo que la facultad cuenta con un recurso que recientemente adquirieron, que es justamente para poder apoyar esa formación. Cuéntenos un poco de eso. Bueno, nuestra facultad tiene muchísimos recursos aquí tenemos que decir, bueno, ¿cómo se forman nuestros estudiantes? Desde primero hasta décimo o hasta más allá en medicina, por ejemplo, que son 13 semestres, ¿cómo se forman? Entonces uno dice, bueno, tienen unos contenidos, unas cosas teóricas, unos contenidos y unas experiencias prácticas. En estas experiencias prácticas, pues tenemos una gran diversidad, desde cosas como el anfiteatro, que todavía tenemos un laboratorio de anatomía con cadáveres reales, hasta poder mirar parásitos en un microscopio. Pero hemos avanzado con una tecnología, hoy tenemos una mesa Anatomesh, que es una mesa interactiva del tamaño de una persona, es una tablet muy grande del tamaño de una persona, que tiene varios cadáveres vectorizados, digitalizados, son cadáveres reales, pero con estos cadáveres podemos explorar mucho más a profundidad la estructura del cuerpo. Pues podemos agrandar el corazón en esa mesa así y poderle dar la vuelta a ese corazón y mirar todas las coronarias y todas sus ramas. Entonces, eso para los estudiantes es muy bueno porque tienen a su profe aquí a un lado y un recurso de estos tecnológico tan maravilloso, porque me parece que es un gran avance tecnológico poder ver eso y hacer cortes. Con el dedo usted puede hacer un corte y abrir. Eso para nosotros para mí es como ciencia ficción, ¿cierto? Porque lo veo como en las películas. Entonces imagínense ustedes a Iron Man con una cosa aquí en el aire y haciéndole así, se parece a eso.
Entonces, para mí eso es una cosa maravillosa. Para los estudiantes yo creo que también, aunque nuestros estudiantes están acostumbrados a la tecnología, pero eso es un recurso maravilloso que hemos podido conseguir para la facultad en el último año. Sirve para medicina, para prehospitalaria, para ciencias del deporte y tiene modelos animales. O sea, tiene caninos, tiene felinos, tiene peces. Entonces, para nuestros estudiantes de veterinaria también es una cosa pues, maravillosa poder hacer este tipo de disecciones virtuales. Es muy, muy chévere. Así que, bueno, además de eso, es para todos la universidad. Es decir, para nuestros programas, pero es un recurso para la universidad. Lo digo es porque hay estudiantes de Bellas Artes que quieren hacer análisis de la forma del ser humano y aquí hemos tenido algunos practicantes que vienen al laboratorio de anatomía, pero esta mesa nos sirve para muchas cosas, incluso para posgrados, porque las resonancias se convierten en imágenes reales o las tomografías, entonces nos ha servido mucho para formación de pregrado y posgrado. Excelente recurso. Sí. Y bueno, ya con esto vamos a pasar a otra sección de nuestro podcast que se llama Saquen una hojita. Bien, espero que ya hayan sacado su hojita, alisten su lapicero y como decíamos al principio, vamos a derribar algunos mitos sobre esa dicotomía entre el saber disciplinar y la didáctica. Así que el ejercicio lo vamos a hacer así, decano. Yo le digo un mito y usted me dice la realidad. Yo digo el mito, usted dice la realidad. ¿Cuál es la realidad? Okay. ¿Listo? Okay. Entonces vamos a mirar el mito número 1. Si dominas tu disciplina, automáticamente sabes enseñarla. ¿Realidad? Realidad, no. Nosotros debemos tener un conocimiento disciplinar experto, pero también unos fundamentos de la educación, la didáctica y la pedagogía. Bien. Vayan apuntando, ¿no? Espere que sacamos la hojita. Mito número 2. La didáctica es solo técnicas y metodologías superficiales. ¿Realidad? La realidad es que no. La didáctica es parte de las ciencias de la educación y tiene unos desarrollos muy avanzados en científicos que se enfocan en la enseñanza, el currículo y el aprendizaje. Y eso pasa entonces desde la enseñanza por temas como la lingüística, la comunicación y desde el aprendizaje temas como las neurociencias, las emociones, los recursos, la tecnología, la inteligencia artificial. Así que no, la didáctica no es tan simple, sino que es una disciplina mucho más compleja. Y el tercer mito. Los buenos profesores nacen, no se hacen. ¿Realidad? Realidad, puede ser que tengamos algunas habilidades o algunos talentos, pero para ser buen profesor uno tiene que conocer cómo se enseña, cómo se aprende, tiene que saber muy bien su disciplina, tiene que conocer cómo se construye la ciencia y cómo se traduce, como lo habías dicho, profe, muy bien, cómo se traduce para que otros puedan entenderla. Así que en este caso, el talento sirve, pero necesitamos de esa formación para poder volvernos los mejores profesores. Doctor Giovanni, ¿agregaría otro mito a estos 3 que acabamos de mencionar? Bueno, yo pienso que hay muchas cosas en la educación. Yo pienso que hemos abordado los principales, pero yo podría hablar de cosas como, por ejemplo, la teoría y la práctica. Hay personas que dicen, no, yo puedo con la teoría, sé el resto. A veces es necesaria la práctica. Otra cosa que podríamos decir es cómo nos relacionamos nosotros con el contexto, ¿cierto? A veces uno dice, todo se aprende en la universidad o dentro de las aulas, pero hay cosas que se aprenden afuera, es decir, en nuestras casas, en nuestros entornos. Incluso hay personas, podríamos pensar, ¿dónde se vuelve usted profesional? ¿En la universidad? ¿El día del grado? ¿O cuando usted lo contratan la primera vez? Entonces ahí hay unas cosas que tendríamos que pensar, porque se pueden hasta volver mitos. Es decir, yo cuando me vuelvo profesional, el día que me entregan el cartón, o desde antes ya lo era, o lo tuve que hacer después cuando empecé a aplicar ese conocimiento. Entonces hay muchas cosas de las que podemos hablar que, bueno, agradezco mucho que hayamos podido tocar algunas y seguramente, bueno, en otro capítulo podemos hablar de otras cosas. Muchísimas gracias. Hay muchas cosas para hablar, claro que sí. Bueno, vamos a cerrar entonces, o antes de cerrar, siempre dejo un espacio para que nuestros invitados le hagan la invitación a la audiencia
sobre eventos, actividades, convocatorias. ¿Tenemos alguna para invitar a nuestra audiencia? Desde nuestra Facultad de Ciencias de la Salud tenemos para el 2025, segundo semestre, muchísimas cosas que van a pasar, como por ejemplo las inscripciones a nuestros posgrados médicos. Recuerden, a los médicos generales que nos están viendo, o si tiene usted a un familiar que es médico y se quiere especializar, vamos a tener las inscripciones abiertas para pediatría, psiquiatría, medicina interna, medicina crítica y cuidado intensivo, ginecología y obstetricia. También en nuestra universidad, nuestra facultad, las dos, salud y educación, vamos a ser la sede de un evento internacional muy importante. Es un encuentro latinoamericano de un avance en educación que parte de una teoría que se llama Legitimation Code Theory y que se refiere a una teoría sociolingüística aplicable a la educación, tanto en salud como en todas las otras áreas. Eso va a ser en octubre del año 2025. Nosotros vamos a ser la sede latinoamericana para ese evento. Vienen expertos de toda Latinoamérica, incluso de Europa. También vamos a tener, nosotros avanzamos cada 2 años, hacemos un simposio de educación en salud y creo que este año vamos a tener uno de esos simposios, así que bueno, se vienen muchas cosas para seguir conversando, para seguir hablando y para seguir profundizando en estos temas de la educación. ¿Y dónde nos damos cuenta sobre todos estos eventos o dónde lo pueden seguir? Bueno, yo no tengo Instagram, pero ni redes sociales, pero nuestra facultad, @facusaludutp, sí tiene toda la oferta de eventos, tiene toda la oferta de la oferta educativa, la oferta formativa y tenemos todas las novedades que pasan desde nuestra facultad. Así que nos pueden seguir en @facusaludutp en Instagram y en Facebook también nos pueden seguir. Próximamente, bueno, también tenemos un periódico de difusión que se llama el periódico Signos Vitales. Tenemos un programa radial que se llama Biofonía. Así que por muchos canales nos pueden seguir y nos pueden escuchar desde la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de Pereira. Excelente, muchísimas gracias por haber compartido todo este conocimiento, todas estas experiencias, estas invitaciones con nosotros. Y para ustedes, si son estudiantes y alguna vez tuvieron o en ese momento tienen un profe que parece un sabio intraducible, es probable que ese profe no lo haga por negligencia, no lo haga por maldad, sino que de pronto requiere tener estos espacios de formación que seguramente los van a encontrar en la Universidad Tecnológica de Pereira. Si este episodio te gustó, pues ayúdanos a llegar a más personas. Estamos en YouTube y estamos en Spotify. Si estás en YouTube, dale like, suscríbete al canal, compártelo también, comparte el episodio con otros colegas para que lleguemos a diferentes latitudes. Y por favor, déjenos un comentario acerca de esta pregunta. ¿Cuál ha sido tu experiencia con profesores expertos y poca formación pedagógica? Esto fue The Teacher's Mirror, reflexiones de profes para profes. Hasta la próxima.